Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de verano que estamos celebrando en el Centro Asociado de Calatayud. Vamos a empezar la primera de las sesiones con Miguel Ibáñez Rodríguez, que es profesor titular de la Facultad de Traducción e Interpretación en el campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid y que en apenas 12-13 días, si todo va bien, que seguro va bien, va a ser catedrático. Esperemos. Así que aquí ya le damos la enhorabuena por anticipado. Y bueno, os voy a leer unas cuestiones sobre su currículo. Tiene una dilatada experiencia docente en diferentes universidades de España. Ahora mismo, como he comentado, es profesor titular en la Universidad de Valladolid, en el campus Duques de Soria. También es profesor tutor de la UNED desde el curso 1992-93 en el Centro Asociado de la UNED en La Rioja. Por lo tanto, está vinculado también a nuestra casa. Entre sus trabajos más variados y más reconocidos se encuentran varios de ellos dedicados a Gonzalo de Berceo. Y a partir de 1998 inicia otra línea de investigación en torno al vino, que es pues, temática de este curso de verano, al vino, su lengua y su tradición, creando en el año 2005 un grupo de investigación que se llama GIR Traduvino de la Universidad de Valladolid. Cuenta con numerosas publicaciones, más de 22 artículos, 13 libros, capítulos del libro, traducciones, reseñas, artículos periodísticos. Tiene un currículum pues, muy extenso y muchas de sus publicaciones se centran en la traducción de la vid y el vino. Entre sus obras más recientes y más reconocidas se encuentran la traducción vitivinícola de 2017 y el libro En otra lengua del año 2020, publicado por una prestigiosa editorial, por la editorial Iterlang. Finalmente, como no podemos y tampoco explicar todo su currículum, sí que quiero terminar, porque seguramente que esto le haga también mucha ilusión, que desde el 2021 ostenta el título de riojano ilustre, que es la más alta distinción que otorga el gobierno de La Rioja, porque él es riojano. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Y nada, muy agradecido a Julio y en particular y a la organización por invitarme aquí a este curso, que la verdad es muy interesante y he conocido a gente también, colegas y compañeros que no conocía, y estoy muy a gusto y muy agradecido. Gracias por la presentación. Y claro, efectivamente, a uno le hace ilusión que eso dice, no serás profeta en tu tierra, pero parece que aquí sí. Me dieron el título riojano ilustre por mis trabajos sobre San Millán, el vino y la lengua. Bien, el título de mi ponencia no está compartiendo. A ver, ¿se ha ido o qué? Bien, como os decía hoy, lo que voy a hablar es de los primeros tratados del vino en español. Es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, dentro del GIR Traduvino, al que también pertenece Julio, porque estuvo allí con nosotros en el campus de Soria, tenemos ahí nuestra página que os invito a visitar, GIR Traduvino, y tenemos una base de datos con la terminología del vino que actualmente tendrá más de 1.200 términos en español, francés, inglés. Queremos incrementar en otras lenguas. Nos interesamos por el estudio de la lengua de la vid y el vino y su traducción.
desde el ámbito de las lenguas de especialidad y la traducción. Y una de las líneas de investigación es el estudio de los tratados sobre la vid y el vino. Cuando yo hablo de tratados, ¿a qué me refiero? Pues aquellos textos que nos explican cómo se cultiva la vid y cómo se elabora el vino. Por eso hablamos de textos técnicos. Aquí hay una muestra, por ejemplo, los 12 libros de agricultura de Columela. En el mundo clásico se publican bastantes libros sobre ello. Esa es una traducción que se hizo en 1824 de los 12 libros de Columela, porque en esa época empezaban a llegar textos y tratados de Francia, que es donde va a surgir la ciencia enológica, y hay cierta rebeldía en España para decir, oye, señores, que nosotros también tenemos textos técnicos escritos aquí, porque Columela nació en Roma, pero en España, ¿no? Y aquí hay otro libro, que es el libro de agricultura de Abu Zacarías, que es árabe, pero nacido en Sevilla, y le llamaban el sevillano. También hay varios capítulos dedicados a la vid y el vino. Cuando yo hablo de tratados, me refiero, porque inicialmente los tratados, el cultivo de la vid y la elaboración del vino, queda integrada dentro de los libros de agricultura, de agronomía. A medida que el conocimiento agronómico adquiere más importancia, van surgiendo tratados que se dedican exclusivamente a ello. Entonces, eso ya ocurre más tarde. Aquí veis el Cours complet d'agriculture, que es de Labat-Rossier, que es un diccionario enciclopédico, se escribe en Francia, y que ya con él va a arrancar lo que es la ciencia enológica moderna. Nosotros, el ingeniero agrónomo que está, no sé cómo te llamas, te sonará lo de Hidalgo, Pepe Hidalgo, que es ya los tratados más recientes, que son todos traducción o hay bastante del francés, como sabrás. Pues hasta eso. Entonces, los anteriores, el arte de hacer el vino, es una traducción de un navarro del arte de traducir el vino que había escrito en francés Cadet de Vaux. Bueno, es por contextualizar. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque creo que estaréis conmigo que es interesante e importante conocer la historia del conocimiento enológico. Hay una disciplina que hoy en día se llama las ciencias de la vid y el vino. El conocimiento que hoy hay sobre las ciencias de la vid y el vino es, digamos, impresionante, ¿no? ¿Cómo se llega a configurar ese conocimiento? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes son los nombres propios de los que con el paso del tiempo han ido generando ese conocimiento? Hablamos de las ciencias de la vid y el vino, que engloban dos ciencias, que es la enología, que es la más conocida, todo el mundo sabe, estudias enología. A veces muchos no saben que la vid tiene también su ciencia, que es la ampelología. De manera que a mí Fernando Martínez de Toda, que es catedrático de viticultura de la Universidad de La Rioja, me decía, mira, yo soy ampelólogo, no soy enólogo, porque la ampelología, del griego ampelos es vid y logia es conocimiento de la vid. La ampelología tiene también una disciplina también que dentro de ella, que es la ampelografía, que es la ciencia que se ocupa de la clasificación y descripción de las vides. ¿Desde cuándo hay estudios o cuándo se inicia la ampelografía, la ampelología, la enología? Bueno, la palabra enología, las primeras documentaciones de la palabra en español hay que esperar hasta el siglo XIX en español. Antes no había, cuando surge la ciencia enológica aparece la palabra, pero antes no había. Entonces, a mí me interesa recuperar estos textos para conocer la lengua científica de la vid y el vino a lo largo de la historia, desde los orígenes a nuestros días.
Por eso hablo en la primera parte, veis, lengua y ciencia, la interrelación que hay entre la ciencia y la lengua. La ciencia no es posible sin la lengua, que es el soporte que expresa o comunica el saber. En este caso, el saber de las ciencias de la vid y el vino. Entonces, así podemos conocer o componer lo que es la historia de la lengua de especialidad del vino. Puedo decir del vino, pero entended que también me refiero a la vid y a todo el ámbito. También me interesa a mí en particular conocer lo que es la historia de la traducción especializada con relación a los textos del vino. En mis investigaciones he conseguido, y lo tengo publicado, ver cómo surge la ciencia enológica en Francia y cómo a través de las traducciones llega a España, ¿no? La traducción ha sido y sigue siendo transmisora del conocimiento. Entonces, conocer también la historia de la traducción es conocer la historia del conocimiento. En mi caso, pues centrado en este ámbito concreto, que es el de la vid y el vino. Y con estos trabajos pues generamos recursos, desempolvamos los libros de las bibliotecas. Esta que veis aquí es la biblioteca del monasterio San Millán. Si alguna vez hacemos el curso allí podemos ir a verla. No te la van a enseñar porque al público no la enseñan, pero... Y es uno de los lugares, una de las bibliotecas en la que yo voy a consultar los fondos y he localizado una buen número de tratados sobre la vid y el vino de esta biblioteca. También he ido a la Biblioteca Nacional y al Centro de Documentación de Vivanco, del Museo de la Cultura del Vino de Vivanco, tiene un centro de documentación impresionante. El GIR Traduino, tenemos un convenio de colaboración con ellos y allí también he consultado tratados. Los fondos de la biblioteca de la Universidad de Valladolid, el Fondo Histórico tiene también algunas cosas, el Fondo Histórico de la Universidad de Salamanca también, y también hay la Jería, en Lanzarote, la bodega del Grifo, no sé si la conocéis, tienen, y ahí lo que me quedé primero, empecé a conocer el nombre del abate Rossier, que pues es uno de los nombres propios del conocimiento enológico. Y tiene allí también textos interesantes. Bien, entonces recuperamos patrimonio y hoy nos vamos a ocupar de los primeros textos en español, porque a mí me interesa saber, no me voy a ocupar del ámbito clásico ni del latín, sino del español. Es decir, ¿cuál es, a fecha de hoy, después de mis investigaciones, el primer texto técnico que habla sobre el cultivo de la vid y la elaboración del vino? Pues hasta la fecha, hasta que no encuentre otros, es este, y es de 1490. No lo considero un tratado por lo que os voy a explicar, porque el primer tratado es el de Alonso de Herrera, que a los que he estudiado agronomía supongo que os sonará, aunque sé que en los planes de estudio de enología y de agronomía, por desgracia, no existe una asignatura que se llame Historia del Conocimiento Enológico, pero bueno, los planes de estudio sabemos, pero desde luego que sería interesante. Y es el libro de los oficios del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, el Códice 99. Estoy hablando del monasterio de Guadalupe en Cáceres, que igual algunos conoceréis. Pues en ese monasterio hay un manuscrito de 1490, es la fecha que se data, con añadidos posteriores, sin ilustraciones, sino de muy buena calidad. En realidad es un cuaderno de trabajo. O sea, es muy prematuro para encontrar textos escritos en español técnicos. Es decir, lo normal, y más en un monasterio, la lengua del conocimiento entonces y hasta esa fecha era el latín. Y luego ya va a ir siendo sustituida por las lenguas romances, lenguas vernáculas. Y es lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un cuaderno campo, está en un monasterio. ¿Por qué está escrito en español y castellano? Porque son orientaciones para los trabajadores que se ocupan de las viñas del monasterio. ¿De acuerdo? Entonces, en latín, pues igual no les podían hablar. Entonces, y hay este cuaderno de trabajo, pues habla de los distintos oficios propios de un monasterio, de puerta, mayordomía, tejeduría, hospedería, bodega, compaña, horno, zapatería, pergaminería, carnicería, pellejería y acemilería. Os podéis poner en situación, monasterio en la época medieval,
era más que la vida religiosa, la actividad, etc. Tenían su bodega, lógicamente, como la había en San Millán. Y dentro del códice lo que a mí me interesa es el libro dedicado a la bodega, con 50 capítulos. Entonces, en ese libro de la bodega hay instrucciones concretas sobre la elaboración del vino y en menor medida sobre el cultivo de la vid, destinada a los operarios del monasterio. El monasterio tiene sus operarios y está dedicado a ellos. Se trata de un texto técnico, sí, pero no cuenta con la estructura de un tratado. Pero merece la pena recogerlo, porque yo lo que no hago es, como las compañeras de Historia Medieval, que está muy bien, o yo conozco muy bien Gonzalo Berceo, porque hice mi tesis doctoral sobre él, podemos encontrar información sobre la vid y el vino en textos secundarios, es decir, que hacen referencia. Entonces, a partir de la documentación de San Millán, yo he encontrado, como la compañera de ayer, pues los distintos tipos de viñas que había en la época medieval, simajuelos, viña, parrales, parras, etc. Pero aquí tenemos textos dedicados técnicamente al cultivo y la elaboración. Entonces, en mi ámbito de trabajo. El texto, os voy a explicar rápidamente los contenidos. Comienza con 5 capítulos sobre las cubas de vino, sobre cómo elaborar sus arcos y cómo lavarlas. A partir del capítulo 6 y hasta el 12º, trata de las vendimias, con referencias exactas. Y aquí ya está la vendimia por pagos, que nos parece tan moderno. Hay que ir primero al pago tal o al pago cual, ¿no? En los 2 últimos capítulos de esta sección, donde se habla de las variedades de vino. Contiene los siguientes capítulos, este libro dedicado a la bodega. Cómo se ha de echar el vino en las cubas, cómo se debe proceder para realizar la vendimia en los diferentes pagos. Se vuelve a la vinificación a explicar cómo trasegar, cómo hacer las aguas. Hablamos de vino, pero luego explicaremos lo que son las aguas, que no son estas, pero bueno. ¿Qué son las aguas? Se hacen con vino. Llega después el cómo gastar el vino, de cómo vender, o llegado el caso, cómo comprar el vino en el pueblo. Si el monasterio no tenía uvas, porque el que trabaja en una bodega puede entender esto bien, pues era lo mismo. Entonces había que comprar vino, etc. Sigue luego algunos capítulos sobre la poda, el injerto de la viña, la plantación de una viña. El injerto, luego nos hablará el compañero de la filoxera, y muchos piensan que a partir de entonces, y entonces por necesidad, cuando se planta hay que hacerlo mediante injerto, buscando planta madera resistente a la filoxera, pero ya entonces se injertaba. Por lo tanto, veis cómo sabemos desde cuándo se injerta. Pues lo tenemos aquí, en el siglo XV se injertan las viñas, porque aquí se explica. Y algunos piensan que fue a partir de la filoxera, o sea, hace 2 días. En el capítulo 11 se citan las variedades. Bueno, se citan las variedades, que es otro tema también interesante. Los nombres de las variedades, y aquí estamos en los orígenes de lo que sería la ampelografía. En el capítulo 11 se citan las variedades blancas. Dice, leo textualmente, más especialmente son 5 de blanco los mejores, así como es Jaén, Albillo, Cigüente, Ebén, Torrontés y Alarife. En la página siguiente se anota otras, la Masval y la 12ª, las Tintas. Los nombres de las variedades de vid son una auténtica torre de Babel. Hay infinidad de nombres. Calculo que habrá unos 10.000. Así que Gloria Martín Lanzán, que es del grupo de investigación que se ocupa ella directamente del trabajo de la base de datos de terminología, le dice, bueno, esto es un aperitivo cuando ya nos pongamos y tenemos 1.200 términos. O sea, veis por qué me interesó, porque es interesante estudiar la lengua de la vid y el vino en español, en francés, en italiano, en portugués. ¿Por qué? Porque son lenguas de países con una amplia tradición vitivinícola y sus lenguas son muy ricas. Una observación de detalle, cuando recogemos melocotones, ¿cómo le llamamos? Manzanas. Cuando recogemos uvas le llamamos vendimia. Hay nombres específicos. O el zumo de la fruta de una ciruela o de cualquier, pero el zumo del vino tiene un nombre propio, que es mosto, ¿no?
Para que veáis por qué eso es lógico. Es decir, había una importante actividad, con lo cual se ha ido generando una tecnología interesante. Y todo esto, claro, es un patrimonio inmaterial impresionante que hay que recuperar, preservar y transmitir, incluso pues, para generar recursos hasta de enoturismo. Lo que sea. Bien, se nombran otras también como Moscatel, Lairén, Blanca Salvillo de Cazorla, Castellano Blanco, Verdejo, Verde Agudillo. O sea que ya el verdejo en este monasterio pues, se cultivaba tinta mencía, es prieta, a las variedades tinta les llaman prieta. Carrasco, Lanzarí y Quebrantatinaja. Supongo que esta, no sé si al fermentar era potente la fermentación y reventaba las tinajas. No sé si los nombres son súper curiosos y muchos de etimología popular. En total he registrado 20 nombres de variedades de vino, que es interesante. Pero bueno, las explicaciones que se dan son simplemente si dan o no dan buen vino, de manera que no es un trabajo, diríamos, de ampliografía, no hay una descripción técnica de ellas. Dos curiosidades, las aguas y la canilla. ¿Conocéis la palabra canilla? Pues yo resolví la duda que sospechaba. Canilla, no sé si la usáis o la conocéis, aplicada al vino se refiere al grifo del que saca la uva, se saca el vino del depósito de la cuba y que antiguamente se llamaba canilla. Aquí, Alberto, que siempre me ha gustado hablar con la gente mayor y sobre todo así de La Rioja, porque ahí no ha habido fractura, así como en otras regiones, ha habido épocas en las que se ha dejado de cultivar el vino y de padres a hijos se ha roto esa fractura. Entonces, en La Rioja ha habido toda esa transmisión y entonces se conserva aún más la terminología. Lo que tiene aquí Alberto, que ya murió y estaba viendo ahí su bodega, me la explicó, es una canilla. No sé si la conocéis, se usaba para sacar el vino de las cubas, esta generalmente de hormigón, cuando se hacían de hormigón. Pero en el pasado se hacían de caña y por eso se llaman canillas. Y también de madera. Entonces, aquí en la página, tengo dos, en este códice, pues encontré lo que yo sospechaba que era para... dice, canilla de palo para trasegar el vino claro, otra canilla de caña. O sea, tienen canillas de palo y otra canilla de caña para trasegar el vino de la casca. La casca le llaman a el orujo, lo que queda después de prensar la uva. Le llaman casca. Ahora ya no se usa orujo. Bueno, pues aquí queda claro que era la caña, conocéis, hueca, entonces hacían los grifos, por entendernos. En La Rioja es un riojanismo y todo el mundo, si habéis estado alguna vez con algún riojano y le pasó a uno y le pusieron que fue a estudiar fuera, cuando vas a estudiar fuera, claro, viene uno de un lado, otro de otro y dice, ¿pero qué dices? Que no te entiendo. Y le pusieron apodo canilla, porque decía, abre, cierra la canilla, porque lógicamente el grifo de las cubas y depósitos fue anterior al agua corriente. Y en La Rioja, bueno, ya se conocía las canillas, entonces al grifo se le llama canilla. No sé, y en Hispanoamérica también. También es interesante conocer el español del vino de América, que tiene sus variantes, de vino patero para el vino cosechero, etc. Entonces, y luego las aguas, ¿qué son las aguas? Pues era un sucedáneo tipo de vino de muy mala calidad que se hacía y que se daba a los operarios o a la gente que estaba trabajando en la explotación. ¿Y cómo se hacía? Pues después de prensar la uva y sacar todo el vino, se echaba sobre el orujo agua y el líquido obtenido, que era agua manchada con la piel y algo de alcohol, era las aguas. Y entonces aquí pues también habla, y Alonso de Herrera también habla de las aguas. Y era un vino, pues podéis pensar, un vino de muy mala calidad que se daba y en algunos casos, por ejemplo, documentación de Logroño, se habla de que, bueno, que ha habido problemas y que algunos han enfermado por perder las aguas, etc.
y aquí también ya se habla de las aguas y de cómo hacerlas. El capítulo 22 del libro de la bodega dice de cómo has de hacer las aguas. Pues aguas también es un término del mundo del vino para referirse a ese tipo de vino. Podríamos hablar y leer muchas más cosas sobre este libro del Monasterio de Guadalupe, el libro dedicado a la bodega, pero vamos a pasar a otro, porque mi idea es que veáis cuáles son los textos, los primeros tratados. Y desde luego el que mayor mérito tiene es el libro de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Este dedica el libro segundo al cultivo y la elaboración del vino. Es un libro de agronomía y ahí está Nuria, que es la que se ocupa del Centro de Documentación Vivanco, y es en el que he consultado la edición, porque este libro, y dice Simón de Rojas Clemente, cuando en 1800, a comienzos del siglo XIX, reedita este libro, que es uno de los libros más, con más ediciones, tantas o más que el Quijote. Tengo recogidas 25 ediciones distintas de este libro. La primera es de 1513 y la edición de 1513 se conserva en la Biblioteca Nacional y la he consultado. Pero, ¿por qué consulto la de 1539? Que está conservada y que está en el Centro de Documentación Vivanco y publicada en Alcalá de Henares el 8 de junio de 1539 por el editor Brocard, que había estado antes instalado en Logroño, porque es la última edición revisada y completada por el autor en vida. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la que yo consulto. Esta portada que veis aquí es la de la primera edición del libro de Agricultura de Alonso de Herrera de 1513 y dice así, lo veis aquí, obra de agricultura de diversos autores por Gabriel Alonso de Herrera, demandado del muy ilustre y reverendísimo señor el cardenal de España, arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo es el que promueve que Alonso de Herrera escriba esta obra. En el prólogo dice, y el texto anterior y este, creo que sean los textos técnicos de todos los campos del saber primeros escritos en español. Y dice Alonso de Herrera en el prólogo, y de ella se refiere al arte de la agricultura. Cuando hablamos del arte del vino o del arte de la agricultura, quiero que quede claro qué significa arte entonces, que no es pintar cuadros ni es arte, y el que es un artista decimos hoy en día, eres un artista con el ordenador. ¿Qué quiere decir? Que lo conoce técnicamente muy bien. Arte y artista, el sentido, y aún lo recoge la Real Academia así, es técnico o experto en la materia. Entonces el arte se refiere a los preceptos y normas que regulan el cultivo de la vid o la elaboración del vino. Por lo tanto, arte de la agricultura aquí se refiere al conjunto de técnicas que había entonces, métodos para la agricultura. Dice, y de ella, en griego y latín y otras lenguas, hay y hubo muy singulares escritos. Hasta ahora el conocimiento agronómico y el del vino se había escrito en las lenguas clásicas en griego, en latín, que habían sido las lenguas del conocimiento. Hoy es el inglés, ¿no? Pues entonces inicialmente era el griego, la lengua del conocimiento, luego fue el latín, y otros lenguajes aquí se refiere al árabe, que fue también importante como lengua de conocimiento, y dice, pero yo soy el primero que lo escribe en español. Dice, ahí hubo muy singulares libros escritos, mas puedo decir con verdad ser yo el primero que haya procurado poner en nuestro castellano las reglas y arte de ello. Pero claro, tiene una dificultad impresionante, es que el español entonces, el castellano, era una lengua que no tenía vocabulario específico sobre, en mi caso, la vid y el vino. De manera que poco a poco se va enriqueciendo. Y veremos cómo lo hace. ¿Y quién era Gabriel Alonso de Herrera? Pues Gabriel Alonso de Herrera nació en Talavera de la Reina hacia 1460, 1470 y murió en 1539.
fue eclesiástico, a partir de los 15 años va a Granada y comienza a formarse como eclesiástico, pero tiene un gran interés por la agronomía. Le viene de familia porque su padre era agricultor instruido y él pues mama un poquito el interés por la agricultura de casa. Y luego era muy observador. Y en Granada, que estaban los árabes, que se llaman moros, mejor usamos ahora árabes, ¿no? Tenían sus huertos y él iba, hablaba con ellos, le explicaban las técnicas y luego de las lecturas, porque es una persona muy leída, de autores clásicos, Crecentino también lo lee y viajes. Viaja también por toda España, por Italia, por Alemania, por Francia, buscando información. Y escribe, ya digo, por el encargo del cardenal Cisneros. Se le considera el padre de la agricultura europea. Así lo dice Rojas Clemente en esa reedición que se hizo a comienzos del siglo XIX sobre su libro. Porque incluso antes que se escribiera en otras lenguas vernáculas o romances algo sobre agricultura, fue él el primero que lo hizo. En Francia fue a finales del siglo XVI. Charles Etienne es el que primero escribe sobre agronomía y un poco más tarde Olivier de Serres. Son posteriores. Por una vez nos adelantamos. Y en el resto de países. Estamos en el primer humanismo. Él es un humanista, quiere decir un científico, que se basa en la observación y en la comprobación para escribir. Y la situación económica pues, es crítica y entonces el cardenal Cisneros, a sabiendas de que la agricultura era la principal actividad económica de entonces, dice, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esto y entonces le encarga que haga ese trabajo para mejorar las técnicas de la labranza. Por lo tanto, estamos ante un texto técnico, a diferencia del que hemos hablado primero, que es un cuaderno de campo, y que se ocupa del noble arte del cultivo, o sea, de la técnica del cultivo. No de la ciencia, dice que eso es para los filósofos, es un trabajo práctico. Hay argumentos probatorios y dice, bueno, pues Crecentino dice que cuando para abonar usemos la casca, que es el orujo, y según Crecentino, para las variedades blancas era mejor echar casca de variedades tintas. Dice que eso es una tontería y que eso no está comprobado. Es decir, que él es crítico y trata de contrastar y observar y diríamos que estamos en una primera ilustración, un conocimiento ya técnico. Por lo tanto, es un texto de carácter científico, una disposición sistemática justificada previamente y que consta de 6 libros, cada uno de ellos a su vez en capítulos y tiene una organización con cierta metodología. En cuanto a los contenidos del libro segundo, que es el que nos interesa, el libro segundo lleva el título, que es el dedicado al cultivo de la vid y la elaboración del vino, de libro segundo en que trata qué tierras, aires y sitios son buenos para las viñas y apropiada cada manera de tierra a su suerte de vides. Suertes son las variedades de vid. Se procede de lo general a lo particular. Comienza el primer capítulo dedicado a la vid y sus tipos y sus variedades. Aquí ya tenemos el primer texto que marca el nacimiento de la ampelografía. Pues ya tenemos 7 u 8 variedades de vid descritas. Lógicamente no es con el rigor que lo haría un ampelólogo posterior o actual. Porque el primer ampelólogo es Simón de Rojas Clemente, ese sí. Y ese fue pionero, no en España, sino también porque su obra fue traducida, eso es posterior, fue traducida al alemán y al francés. Él es el padre de la ampelografía. Aquí tenemos un primer trabajo, digamos, precientífico, pero ya con cierto rigor. Luego ya se habla de la plantación, de la selección de la tierra, los capítulos 4 y 6, y de los sarmientos. Y se comentaba ayer cómo se vigilaba el robo de sarmientos. ¿Para qué querían los sarmientos? No era para hacer chuletas, era para plantar, que era muy importante, hasta que viene luego ya la manera de injertar y se preparan lo que se llama los barbaos, que los sarmientos tienen que echar barbas, ya lo veremos después. Y cómo injertar, es que se injerta también, y el cultivo y el abonado. Es un trabajo impresionante porque tenemos ahí el conocimiento agronómico de la época. La poda, el capítulo 12, y la poda en verde, que hoy llamo poda en verde, pero entonces no le llamaban, veremos cómo le llaman. Es eliminar los
los brotes, lo que se llama espergurar o desnietar, que según zonas o regiones se llama de una manera. O luego, cómo guardar las uvas para el consumo, las uvas pasas, de la vendimia, claro, también se dedica, y también de la vinificación en menor medida. También de la bodega. Esta es una foto de las bodegas de mi pueblo en Badarán, que aparece en el libro de Huet de Lans, que muchos conoceréis, que es el trabajo que hizo impresionante este francés en los años 60 del siglo pasado, que se recorrió todo el norte de España con 2 caballos y hizo un trabajo que muy citado, pero poco leído. Ahora ya se va leyendo, y se habla también de las vasijas para el vino, de la conservación del vino, capítulo 16, de los avisos de cómo será el vino, de los remedios para sus defectos, sobre el zumo de agraz. ¿Qué es el zumo de agraz? Se le llama verjus en los documentos, claramente es un galicismo con muchas palabras. Verjus es el zumo que se obtiene de las uvas agraces antes de madurar y que se utilizaba y se consumía entonces. Hoy en día no, pero también uso para la cocina y también para beber. Habla de las propiedades del vino, de la vid y de las uvas y también del vinagre. Es habitual que en todos los tratados de la vid que aparecen sobre el vino acabe siempre con un tratado dedicado al vinagre, que no es otra cosa que el vino agrio, ¿no? Cuando se estropea. Pero bueno, da ahí también el vinagre que todos conocéis. Aquí tenéis, por ejemplo, vamos a leer algunas cosas. Aquí habla de los tipos de viñas según la conducción, queríamos decir hoy. Y dice, en este capítulo dice, estoy leyendo aquí, dice, son las viñas de una de 4 maneras. Hay 4 tipos de viñas según estén conducidas de una manera o de otra. Sabéis que la vid es una planta salvaje y cuando se cultiva está domesticada y la conducimos y organizamos su desarrollo a nuestro capricho, pues para que produzca mejor. Entonces, dice, unas son armadas en árboles, pone aquí, unas son armadas en árboles. Algo muy habitual y que hoy igual a alguno os sorprende, vides conducidas en árboles, que es el estado más natural de la vid salvaje, que es una planta como toda salvaje y que se desarrolla en el bosque y que trepa porque es una planta trepadora por los árboles. Y a fecha de hoy en algunos sitios aún se conserva, pero pensad en hacer la vendimia en los árboles, etc. Pues esa es, dice, unas son armadas en árboles y estas no se crían bien sino en tierras húmedas y muy gruesas, como es la Lombardía, en muchas partes de Italia y otras semejantes. Ha viajado a Italia y las ha visto, por lo tanto él ha hecho trabajo de campo. Entonces ha visto Lombardía, ha visto cómo ahí están conducidas en árboles y aún se conservan. Luego dice, de ellas diré adelante, cuando Dios nos dé la gracia. Luego dice aquí, otras hay armadas a manera de parrales. Estas y las primeras son casi unas, y por esto una regla bastará para ellas. Y lo que de las unas se escribiere, podráse bien aplicar a las otras. Son los parrales que aparecen en la documentación medieval, que son vides conducidas, como hoy hablamos, el empalizado, emparrado, que veis, con alambres, todo eso. Se usaba los parrales y solían estar en las tierras más ricas al lado de los ríos. En la toponimia de mi pueblo, que está al lado de San Millán, aparece en la documentación de San Millán un pago que es Parrales, que yo lo conozco perfectamente, tenemos una huerta enfrente y se ha quedado con su nombre porque ahí había parrales. Hay una advocación de la Virgen en Baños de Río todavía que se dedica a la Virgen de los Parrales. Y era vid conducida con maderas de manera rudimentaria desde la perspectiva actual. Esa es la segunda. Luego dice, otras hay tendidas por el suelo, como en Castilla, en tierra de campos, y estas son las peores,
de todas, porque con poco humor podrecen, y el vino de ellas concibe en sí el sabor de la tierra, y por estar así barco añade, esas son las que hoy en día llamamos envaso. No usa el término envaso, sino es la que había en Castilla y hay hoy en día, que es la conducción más clásica hoy, envaso. Y luego, por último, dice, hay otras que como pequeños árboles están, bueno, estas serían las de envaso, la última, esas son tendidas, y luego dice, hay otras, las últimas hay otras, hay que como pequeños árboles están por sí en pie de la manera que comúnmente vemos, y estas por ser ni muy altas como las que están armadas en árboles y como las parrales, muy bajas como las que están, estas serían las de envaso, y las otras serían extendidas por la tierra. Bien, esa es un poco la descripción, por lo tanto tenemos información técnica de cómo se conducía el viñedo. Entonces, solo os he traído porque tampoco, pero prefiero, yo no me gusta estar hablando, que podía hablar de Alonso de Herrera, de su vida y milagros y del libro, pero prefiero leer y comentar algunos textos para que veáis los contenidos y disfrutéis como disfruto yo, si es que puedo transmitir cuando voy a la biblioteca de San Millán o a cualquier sitio y leo estos textos. Entonces, Malvasía es una de las variedades que describe, para que veáis de las 7 o 8 que describe, que ya tenemos las primeras descripciones o un primer testimonio de ampliografía. Malvasía, dice, otras uvas hay que llaman Malvasía, en otros cabos la llaman Más Vale. Todos insisten a partir de él como los nombres de las variedades, según qué zona o lugar, se llaman de una manera. Y dice en otros lugares se llama Más Vale. Hace los racimos apretados, no grandes. La uva redonda, apretada, y si tiene buena tierra, no es muy menuda, que es una uva tierna y púdrese, y así en tierra enjuta hace mejor vino. Un ejemplo de una descripción de una de las variedades que él explica. También habla del vendimiar. Y dice, la vendimia se ha de hacer cuando la uva esté bien madura, y los que vendimian antes que la uva esté plenamente madura hacen el vino de poca fuerza y dura, y los que tardan en vendimiar más de lo que debe hacer, hacen el vino no tan no tal, es decir, no tan bueno y turbio. Y luego da las señales. Aquí tenemos un técnico de bodega que va a marcar cuando vais a hacer la bodega en la seca, ¿no? Y que vas a viñedo y dices, bueno, analizas las uvas, sacas una muestra de diferentes racimos, de la parte de abajo arriba, pues aquí ya habla de qué señales nos indican para hacer la vendimia. Dice, las señales que hay que saber cuando la uva está de vendimiar son estas. Primera, cuando la uva está clara y tostada, rubia, y en el gusto, si está dulce, que no tenga nada de acero. Esa es una primera señal. Otra, cuando el granillo de dentro, se refiere a las pepitas, que también se analiza para catar las uvas y decidir si se vendimia o no. Dice, cuando el granillo de dentro ha mudado el color, si es la uva blanca, se pasa a pardillo. O sea, analizar las pepitas. Otras señales, estrujado un grano o por el grano sale escueto y limpio, es señal de madura. Estrujar un grano también. Cuando la uva está bien entera y rosada. Y también luego dice, no cojas la uva rociada. O sea que veis que se explica. Y luego pues se habla de cómo hacer la vendimia o pisar la uva. Dice, el que pisare sea hombre y no mujer. Ayer nos explicó María la participación de la mujer, que ha sido muy tangencial. Efectivamente sí, en las operaciones en verde las ha hecho y las ha seguido haciendo. Porque hoy yo
no soy tan mayor, pero está mal visto en los pueblos que una mujer vaya a podar. Pero aún hay algunos, porque nunca la ha hecho la mujer. La mujer a la bodega no puede entrar. No ha sido un terreno vetado para la mujer. Hacer el vino es cosa del hombre. La mujer sí, a llevar la comida, a pisar, pues yo he visto pocas. Pero aquí dice Alonso de Herrera, dice, el que pisare sea hombre y no mujer, más mancebo, de buena fuerza, que estruje bien la uva, limpio, traiga muy bien lavadas las piernas y salga las menos veces que pueda del Jaraiz. Jaraiz es palabra árabe y se refiere al lago donde se pisa. Tenga alguna vara o soga atravesada arriba que te tenga que no, con una soga. ¿Por qué lleva la soga? Se puede hundir, pisar la uva, ¿no? Por seguridad. Habla de la limpieza, que es muy importante en la vinificación. Y luego también dice del cocer, cuando se hace el vino, habla de cocer. ¿Qué quiere decir cocer? O hervir, que es las palabras que usa. Fermentar. No existe la palabra fermentar. Y, claro, el mosto cuando empieza a fermentar es como un puchero hirviendo y lo que ellos entienden que ocurre ahí es que está cociendo. Y aún hoy en día en algunas zonas de Guadalajara las bodegas les llaman cocederos. Entonces él habla de cocer y hervir. Estas palabras, cuando llega la nueva ciencia enológica a través de las traducciones a España, van a incorporarse al español del vino palabras técnicas como fermentar. Pero perviven estas y aún hoy en día en el saber tradicional o popular de muchos pueblos, los abuelos aún las usan. O no me des ese vino que es vino cocido. Y habla de los que cuecen con casca. Se procura hacer vino más blanco y rosados porque la casca no había infraestructura ni técnicas para dejar fermentando las uvas 15 días para hacer unos vinos tintos. Bien, podríamos leer muchas cosas sobre esto. Dice que ningún animal ya hay que beba sin sed, salvo los hombres. De todos los animales, el único que bebe sin sed es el hombre. Dice, el vino es sangre de la tierra, bebido demasiadamente es dañoso y quema la sangre y por el consiguiente la simiente de generación. Bueno, algunas cuestiones sobre el vino. Claro, este texto, podríamos leer más cosas, pero bueno, tenemos que ir avanzando. Este texto, ¿a quién está destinado? A los campesinos, ¿no? Para que mejoren sus técnicas de cultivo y la elaboración del vino. Pero si eran iletrados, no sabían leer, ¿cómo se llega a que ellos puedan conocer este texto? Pues aquí puede ser que ocurra lo que ocurre más tarde, que sea a través de los párrocos. Porque en 1700, cuando surge el Semanario de Agricultura, en la primera edición del Semanario de Agricultura de la Real Sociedad de Madrid, que elabora, dice lo que os anoto aquí: los que leen no labran y los que labran no leen. Hoy en día han cambiado las cosas, pero el agricultor ha sido reacio al conocimiento y siempre dice, lo hemos hecho así, mi padre me dijo que así, déjame pedir historias. Y el hijo que ha estudiado agronomía pues tiene su enfrentamiento con los padres, etc. Los que leen no labran y los que labran no leen. Entonces, la solución, la Real Sociedad dice, ahora que está llegando todo el conocimiento enológico de Francia, resulta que las estanterías de los eruditos pues están con los conocimientos agronómicos, pero ellos no son los más interesados. Entonces se decide crear ese semanario de agricultura que se envía a los párrocos para que lo lean y después se lo transmitan a los parroquianos. Posiblemente puede ser que el libro de Alonso de Herrera pudiera difundirse también por ese medio.
Es un estilo sencillo, claro, sentencioso, típico de un texto técnico, escasean los arcaísmos, es del fondo campesino, los latinismos son inexistentes, el vocabulario que toma es de la gente, es de la tradición oral en gran medida, hay precisión conceptual, descripción pormenorizada, largas enumeraciones, relaciones por analogía, abundante sinonimia. Os he puesto aquí algunos de los términos, que es a mí lo que más me interesa, pues ¿cuál era el léxico especializado de la Vicelbina entonces? Pues tenemos barbados, que eran los sarmientos que se recogían y se dejaban en casa, en tierra o en humedad, para que barbaran, es decir, para que echaran raíces. Y luego eso es lo que se plantaba. Por eso se les llama barbados. Y hoy en día se utiliza. Viñas armadas en árboles, lo hemos visto antes, es una construcción, una expresión, y luego más tarde se va a hablar de vides arbustivas, parrales, que ya lo hemos explicado, las vides conducidas. El nombre variedad que se usa actualmente, antes se le llamaba linajes, casta, beduño, y las variedades que describe aquí Alonso de Herrera son torrontés, moscatel, cigüente, jaén, ebén, alarige, prietas, palomino, malvasía y algunas más. Pimpollos son los brotes, cuando la vid brota en primavera. Mugrón es el sistema de reproducción por acodo, cuando hay una falta entre dos cepas, se entierra un sarmiento de la cepa y hasta que eche raíces, y eso se le llama echar un murgón. Aún hoy en día se usa, los abuelos lo usan. Abotonar es cuando empieza a brotar la viña. Vinar y terciar son las tareas que se hacen de labrado de la viña. La segunda es vinar, por eso vi, dos, y terciar la tercera. Liño, entre liños, es como llama a las filas de cepas, que en los manuales de viticultura se le llama filas, pero en la zona de Castilla y León se usa el liños. En mi tierra, La Rioja, se habla de renques y también de hilos. Lloro es cuando empieza en primavera a subir la savia, se le llama lloro. Veréis que hay un símil o comparación con la vid y el ser humano. Deslechugar es a lo que llamamos espergurar. De esta forma tengo recogidas más de 25 formas distintas, que es la poda en verde, que es en primavera retirar o quitar todos los brotes que han nacido por debajo de la madera, en la madera vieja, por debajo del pulgar. Cada cepa dejamos 6 pulgares y todo lo que nace por debajo se retira, porque son chupones, se les llama porque se comen la savia y no dejan que se desarrolle bien los pámpanos, que son los que tienen el fruto. Por eso despampanar técnicamente no es correcto, porque lo que brota de un pulgar, que es el trozo de sarmiento, pulgar, ¿veis? El dedo, pulgar, los pulgares tienen ojos, lo que brota por ahí es el pámpano. Nietos son los brotes de los pámpanos, la tercera generación, por eso son los nietos, y quitarlos, que se quita en la segunda operación en verde, es desnietar. Tenaceta se llama a... Ya sabéis que la vid es una planta trepadora y que tiene unos filamentos que sirven para enredarse, eso como se les llama, zarcillos actualmente, pero entonces Alonso de Herrera les llamaba tenaceta. Agraces son las uvas verdes, cocer, hervir, ya lo hemos explicado, casca es el orujo, escobajo es lo que queda después de quitado los granos del racimo, cuando se hace el despalillado en la bodega, lo que queda es el raspón, aquí le llaman escobajo. Canillero ya lo hemos explicado, trasegar, aguas, etc. Hay una rica ya terminología. Y habla de sinonimia a los cabezudos, que son los barbados, dice de los cabezudos, los que prenden salen muy mejores, mas no son tan ciertos como los barbados, porque de los unos muchos se pierden y de los barbados pocos yerran. Cabezudo sería sin haberlo guardado para que eche barbas raíces, por eso fracasan más que los barbados. Y por eso los antiguos agricultores procuraron de los cabezudos, que ellos llaman maleolos. ¿Veis? Ellos llaman. Él ha escuchado y anota lo que ellos llaman. Por lo tanto, ha tomado de la fuente oral. Le llaman maleolus porque esto es del latín y los barbados tenían forma de martillo, de maleolum, que es martillo.
haciendo almanta que ellos llaman seminario, donde se preparan los barbados para plantarlos. Bien, luego ya pasamos a otro, que es el tercero, ya es el último, que es el libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril de Miguel Agustín. Este se escribió en 1617 y yo la edición que he consultado es de 1749, que es la que se conserva en el monasterio de San Millán en la biblioteca. Le tengo un especial cariño porque es el primer tratado, creo que sería en 1994 por ahí, cuando yo lo consulté y luego ya volví sobre él, y es el libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril de Miguel Agustín, en el que empieza ya tímidamente a aparecer el influjo francés y ya empieza a darnos la señal de que viene, ya no es el saber tradicional, que tiene sus formas de expresión, sino que viene un conocimiento de fuera. Miguel Agustín es, en catalán, es catalán, Miquel Agustí. Estuve hace unos veranos en un curso de verano de la Universidad de Barcelona, donde tiene el Museo del Vino, Villafranca del Penedès, y les hablé de esto y me dijeron que allí que ha sido un libro de referencia y que, bueno, también se le conoce y allí lo conocen como el libro del prior. El libro del prior porque Miquel Agustín nació en Banyoles en 1560, posiblemente, y murió en Perpiñán en 1630 y fue prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en Perpiñán entre 1602 y 1630. Y agrónomo, que debe su celebridad al libro del prior, se le conoce así popular y tradicionalmente. Y especialmente los payeses en Cataluña lo conocen así como el libro del prior. Él lo escribió en catalán. El título es Secret de Agricultura, Casa de Rústica Pastoril. Lo escribe en catalán y se publicó en Esteve Libreros en 1617. Y luego él mismo, pero bueno, yo he descubierto que en realidad no es una obra original, sino que es traducción del que es el primer tratado en agricultura francés, escrito en francés, que es La Agriculture Renaissance Rustique de Charles Etienne, y luego su yerno, que es Jean Liébaud, 1594. O sea, Alonso de Herrera antes ya había escrito en español, por eso ahí somos pioneros. Él está en Francia, seguramente conoce, no cita a Alonso de Herrera. Es curioso, no lo cita, no lo conoce. Y él, la fuente que usa y que traduce, y podemos decir que no es una obra original, sino una traducción de este texto francés, es esta. Y luego en 1626, ¿qué hace? Pues la primera edición en castellano, traducida por él mismo. Miguel Agustín la publicó también en Perpiñán, en Roure Librero, con el título del libro de los secretos de agricultura, Casa de campo y pastoril, traducido de lengua catalana en castellano. Y él mismo lo traduce al castellano. Al final del prólogo de esta edición en castellano, os cito por la edición que yo he consultado en 1749, que está en la Biblioteca de San Millán, dice: por esto y por haberme inclinado a dicha profesión y tener algunas experiencias de ella, me ha parecido emplear algunas vigilias y ratos de tiempo, particularmente estando desocupado de los negocios de la Iglesia. Bueno, ya veis que la vinculación de la Iglesia y el vino, pues es evidente, dice, en tomar trabajo de recopilar en lengua castellana el libro que saqué a la luz en lengua catalana el año 1617. Y ahora va añadido en esta impresión el quinto libro. Añade un quinto libro y otra cosa que para mí es muy interesante también, y algunas otras curiosidades. Y un vocabulario en 6 lenguas. De los nombres castellanos de los árboles, frutas, hierbas y otras cosas nombradas en dicho libro, para que mejor las otras lenguas se puedan valer de él, con el cual el libro hallarán modos y trazas para encaminar. Este libro también conoció una gran cantidad de ediciones, unas 20, así como el Alonso de Herrera hay 25 ediciones de este, se conocen unas 20. Se centra en la agricultura, pero también se ocupa de la veterinaria, de la medicina, de la destilación de licores, de la agrimensura, de la gestión de la actividad agrícola y de geografía económica. Y el contenido relativo a la vid y el vino aparece en los 4 primeros capítulos del libro tercero. Hay varios capítulos del libro tercero dedicados a la vid y al vino. Y ese libro tercero, pues los capítulos, el primero es Secretos de las tierras para las viñas y de los sarmientos y otras particulares de su administración.
Capítulo 2, secretos de ingerir las vides de las viñas y parrales, de sus enfermedades y remedios y otras particularidades. Además, los avisos para saber si habrá buena o mala cosecha y cómo conservar las uvas en la cepa. El capítulo 3, secretos de la cogida de las uvas, hacer el vino y su conservación. Se explica la vendimia, la elaboración del vino, cómo catar. Y eso que aquí tenemos los primeros testimonios de cata de vino, porque el vocabulario de la cata del vino se desarrolla bastante más tarde. Hay que esperar a 1700, cuando Burdeos, Oporto y quieren vender sus vinos y entonces tienen que venderlos en el sentido de la palabra y decir cuáles son sus cualidades o sus diferencias con otros. Pero aquí ya tenemos un primer vocabulario de la cata y también cómo catar las enfermedades del vino y su valor medicinal. Hay bastante referencia al valor medicinal del vino. El capítulo 4 es discurso breve de la invención, naturaleza, facultades, diferencias y necesidades del vino. Es más teórico que los que preceden. Se define el vino, se habla de la cata y de las cualidades y bondades de los diferentes tipos de vino. Os voy a citar algunas cosas. Hay una curiosidad de Clarete. Clarete, esta será la primera, referencia a Clarete, y dice el libro de los secretos de la agricultura de Miquel Agustín, siglo XVII, dice: hay otro vino, Clarete, que se llama de 3 noches y por otros nombres de pasto, de ojo de perdiz y de mujeres paridas. Y este se saca de la tina o tinaja después que ha hervido en ella 3 días y 3 noches, y esto es los años. Este libro nos aclara el nombre Clarete y os lo he puesto porque ya en este tratado, frente a los que hemos hablado, que son de tradición española, el libro del monasterio de Guadalupe de 1490 y Alonso de Herrera es 100% España, y aquí ya vemos un galicismo. Clarete es palabra del francés. Sabéis que hay una denominación de origen, apelación de origen, Cleré, en francés antiguo se escribía Claret, y era el vino que desde Burdeos se vendía a Inglaterra. Pero en los años de escasez se venía a buscar a España. Yo lo tengo documentado en 1600, siglo XVII, y entonces desde aquí se lleva un vino similar o parecido al que no se llamaba Clarete, pero le van a llamar Clarete porque comercialmente les interesaba. Y eso surge a través del puerto de Bilbao. Y a partir de entonces se va a llamar Clarete. Bueno, Clarete, según qué zonas, es un vino u otro y no tiene nada que ver con el Claret francés, con el Clarete francés. Por eso cuando se traduce es importante, como entenderéis, hay diccionarios del vino, que los hay, que traducen Clarete por Claret. Pero eso no es una buena traducción, porque Claret en francés no es el mismo vino que el Clarete de Rioja o el Clarete de otras zonas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hablo de Clarete de Rioja, lo que tengo que hacer es transferir el nombre, porque no es equiparable al Claret Burdeos. Claret Burdeos es un vino tinto de poco color y el Clarete de Rioja es un vino color piel de cebolla, que se hace a partir de la variedad Garnacha y Viura, y se vinifica como los tintos y es cosa distinta en todos los sentidos. Por lo tanto, hay que insistir en la importancia, cuando hablamos de la traducción, de conocer el campo técnico. Es decir, yo, si me intereso por la vid del vino, es porque lo conozco de pequeño, porque, digamos, me han salido los dientes entre cepas, lo conozco bien, entonces puedo explicar o traducir, etc. Entonces, Clarete lo pongo porque ya es un primer galicismo y ahí comenta cosas y los nombres que tiene. De 3 noches, ¿por qué se le llamará de 3 noches? Por el tiempo que está fermentando o en contacto con la piel, y por otros nombres de pasto. El vino de pasto era el vino más común o de menos calidad. De ojo de perdiz, posiblemente por el color del vino. ¿Veis la riqueza terminológica que hay? Y de mujeres paridas, ¿por qué se le llamaría de mujeres paridas? Porque posiblemente se les suministrara a las mujeres que iban a dar a luz porque entenderían que podía ayudarles.
Y dice, este se saca de la tina o tinaja después que ha hervido en ella. ¿Veis la palabra hervir? Etcétera. Y bueno, pues sobre su valor medicinal, aquí hay bastantes referencias. Dice el clarete, este vino es muy saludable para el estómago, y de este vino clarete y todos los blancos y todos los demás que no se habrán acabado de hacer en el tinajón o tinaja, es necesario transmudarlos de las cubas en otras el mes de enero, en día claro y enjuto, y en el menguante de la luna. Está hablando de cuál es el momento bueno para trasegar. Los abuelos siempre dicen, oye, hoy que hace frío trasiega el vino, porque está más estabilizado. Haréis vino para sacar piedras y arenas de la vejiga, y para hacer orinar tomando granos de la hierba llamada vejiga de perro, que son como unas cerezas puestas dentro de una bolsa cada una de ellas, y en algunas partes se hallan en las minas, tantas cuantas fueren necesarias, y rompidos los pondréis. Habla pues vino, como hacer vino para las piedras. Haréis vino para la flaqueza de estómago, también explica cómo. Vino hipocrás haréis tomando canela, también explica, y su valor medicinal. Haréis vino hipocrás muy bueno para las calenturas y cuantas tercianas y cotidianas. Para las calenturas haréis vino malvasía, etcétera. Y va explicando cómo elaborar diferentes tipos de vino para su valor medicinal. Y ya, por último, porque creo que vamos ya siendo hora, ¿no? Y ya, pues prefiero que me preguntéis lo que sea. Los primeros textos que hablan un poco de la cata, dice, en los vinos se considera el color, el gusto, olor, facultad y consistencia, de donde las diferencias principales de los vinos son tomadas. Cuanto al color, el uno es blanco, el otro claro, entre blanco y tinto, como a color de miel o clarete o tinto. Está hablando de poco vocabulario de la cata, que ya digo que empieza a apuntar aquí en español. Dice, el vino blanco generalmente es de más tenue sustancia que el tinto, y cuece y digiere más fácilmente, y penetra más todo el cuerpo, provocando más las venas, pero es de menos nutrimiento. El blanco, que fuera sutil y caliente. Luego dice, el vino tinto es tenido por mejor de todos, porque dice Galeno que los vinos tintos, y de Galeno también escribió, y por eso a los médicos se le llama, es el primer tratado de medicina, Galenos a los médicos por él, y también habla de las bondades del vino, pero esto es el mundo clásico, y hace referencia a él. De los vinos tintos y de grasa, sustancia con poco trabajo, estas convertidos en la naturaleza de la sangre. Los vinos claretes, etc. Bien, por lo tanto veis que os he presentado ahí tres muestras de lo que puede ser los textos primeros técnicos que se escriben sobre la vid y el vino en español. El libro de Guadalupe, Alonso de Herrera, que es no solo importante para España, pero para toda Europa, y que escribe antes que en otras lenguas. Y por último, el libro de los secretos de agricultura, que en el que ya se apunta a la influencia francesa que va a venir ya en los tratados siguientes. Y nada, pues muchas gracias, y yo quedo ahora a lo que me queráis preguntar, y encantado si os puedo responder. Y pues eso, muchas gracias por la atención, y espero que no os hayáis aburrido mucho, pues lo que yo he intentado, porque cuando yo estoy escuchando a alguien me aburro, digo yo que no les pase lo que me pasa a mí. Entonces, para leerlo me podéis leer en Dialnet, cosas un poco más técnicas, pero yo he tratado de hacer un poco de divulgación y trasladar, y que podéis disfrutar lo mucho que yo disfruto leyendo estos libros, pues en la Biblioteca San Jan, en la Biblioteca Nacional, o en el Centro de Documentación Vivanco, etc. Y nada, si queréis, os interesa, muchas de estas cosas las tengo publicadas, las podéis leer ahí, y luego pues en Filtraduvino, que es la página de nuestro grupo de investigación, pues tenéis también información, y nos podéis seguir por las redes
Y nada, y os invito a la próxima edición del Congreso, que será ya la 5ª, que haremos en abril de 2023 en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid, en la ciudad de Soria. Y la jornada del viernes la haremos en San Millán, con la colaboración de la Fundación San Millán, Filengua, que es la que nos va a publicar, y allí pues pues os podré enseñar la biblioteca y algunos de los tratados que hay, o sea que estáis invitados. Muchas gracias y lo que queráis preguntar. Yo tengo 3 cosas. Vale. Dime. Ya puedo. Sí, lo que quieras, venga, sí. A ver, me gustaría saber qué lengua aporta más vocablos al mundo del vino o a la enología, si el castellano o el francés. El francés. Vamos a ver, a la enología científica. Diríamos, y yo tengo publicado un trabajo que titulo así, El español del vino, un español traducido del francés. Es decir, la lengua francesa es importante en el ámbito del vino porque es la portadora del saber enológico. Hasta hace unos años, porque los tratados que ha estudiado, no sé cómo te llamas, el ingeniero agrónomo, son traducciones del francés, lo sabes, la mayoría. Hoy ya no. Ya tenemos a otros Alonso de Herrera, que él fue pionero en su tiempo, y se publica en inglés. Y el inglés sigue siendo lengua importante ahora también para el conocimiento enológico. Ahora yo cuando me nombraron riojano ilustre en San Millán, les dije que por qué no, ya que el español es importante como lengua extranjera, hablada por millones de españoles, lengua de cultura, ¿por qué no pelear? Y lo digo aquí y os animo a ello, para que también sea lengua del conocimiento. ¿Y por qué no lengua del conocimiento enológico? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues publicando en español y que nos traduzcan, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que ha ocurrido a partir del siglo XVIII es que todo el conocimiento enológico que surge en Francia se traduce, y eso lo he estudiado yo, a través de las traducciones y llega al español. Y con él toda la terminología del francés, clarete, barrica, paje y todo lo que quieras podemos hablar. Por lo tanto, como lengua del conocimiento, a fecha de hoy sigue siendo el francés la lengua más importante. Ahora el inglés, para vender, mejor el inglés. Y más preguntas. Luego, también me ha llamado la atención que hay un tratado en árabe cuando los árabes no le daban importancia al cultivo del vino y además lo tenían prohibido. Además, sí, ayer lo comentamos, se comentó aquí, además de eso hay más tratados y es interesante. Ellos cultivan, se interesan y son, por ejemplo, Abu Zacarias, ¿sabes? El riego por goteo es invención de él. Y ¿te acuerdas cuando he dicho, cuando hice Alonso de Herrera? Ahora yo soy el primero que habla de agronomía en español, porque antes lo han hecho en latín, en griego y en otras lenguas, que era el árabe. Y él cita, y tiene fuentes, o las podía leer, pero no os quiero aburrir, cita a varios tratadistas árabes. ¿Cultivaban algo de vid o...? Pero es que Abu Zacarias vivía en Sevilla, es cuando el dominio árabe. Y también cultivan, hoy en Argelia hay zonas de producción. Sí. Y luego, otra curiosidad al final, sobre el término deslechugar. Sí. Aquí en la zona de Calatayud se le dice rijar. No sé Mira, pues oye, te agradezco mucho porque eso no lo había recogido. Por eso se lo comentaba. Pues te lo agradezco infinito. Vamos a ver, añado una más. Con J. Rijar le llamáis. Sí. Rijar. Por eso es muy interesante porque todo hay un patrimonio cultural inmaterial, que es el que también nosotros recogemos, y yo añado, y te lo agradezco infinito, porque esa rijar no lo tenía conocido. Conozco de Requena, de otros sitios, creo que tengo 25 formas distintas para esta. Fíjate qué importante era, y lo sigue siendo, que hoy no podemos cultivar la vid sin espergurar. Yo uso espergurar porque es la más generalizada. Pero podríamos decir deslechugar, despimpollonar. Fijar, ya tienes 26. Sí, y ya tengo otra. Yo me acuerdo porque lo hacía mi abuelo y... Claro, es que, claro, lo hacía tu abuelo, tú cultivas ahora. No. Pero hay que decir que en zonas como estas, tú las escuchado a tu abuelo, se ha producido una fractura, cosa que igual en La Rioja no, porque la continuidad de cultivo ha sido permanente. Bueno, fractura en mi familia no, porque un primo mío sí. Sí, vale. Sí, pero vale, me ha dicho exactamente qué es. Rijar con J. Rijar, lo anoto y te digo, y me lo está documentado qué pueblo es. Munebreva. ¿Cómo se escribe? M, U, o si no esperes. Munebreva. Lo escribo en un papel. Vale, vale.
y me lo pones y yo lo registro. Eso es lo que llamamos los atlas lingüísticos, que lo entenderéis. Nosotros podemos hacer atlas lingüísticos para registrar qué término y en qué lugar se usa, ¿no? ¿De acuerdo? Pues me lo pasas luego. Bueno, pues en el chat tenemos, bueno, dan la enhorabuena por la ponencia, que es un tema muy apasionante, que muy buena ponencia. Y Luis comenta, habla de una tercera forma en León, me imagino que te refieres, Luis, al tema del clarete, ¿no? Que es el prieto picudo, ¿no? Y luego también una forma de León, el porte trasero, me imagino que sea a la forma de conducción de la vid, que hemos hablado de ello. A ver, vamos por tipo de la partes. vid, vale, perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Pues comenta que en León lo llaman también porte trasero. ¿A qué? A la tercera forma. De conducción de la vid. Vale. Eso es forma tradicional, que claro, es que ya los abuelos, la generación que conserva todo este saber, yo hablando con uno digo, bueno, cuando mueran no sé qué harán allí, si no hay viñas que podar en el cielo, ¿no? Pero son todos portadores de un saber tradicional, popular, que arranca de Alonso de Herrera y que si no lo recogemos ya es tarde para hacerlo. Porque entonces en ese sentido le agradezco y si me puede escribir o al correo electrónico o lo que sea, que me lo diga o me lo mande de alguna manera y yo lo recojo, porque también en la base de datos en OTER que llamamos, también queremos ampliar a los localismos, formas, y introducimos ya algunos también, para ir recogiendo todo ese vocabulario. La otra cuestión era... Nada, era solo eso. Vale. Es la de la variedad prieto picudo. Ricardo tenía una cosa. Sí, yo, lo primero es que enhorabuena por la ponencia, me ha parecido magnífica. Pues te lo agradezco mucho. Quiero reconocer que no conocía tu trabajo, no te conocía. Pues somos compañeros en la UBA y con el nombre que tiene nuestra universidad. Vale, pues te lo agradezco y yo también a ti. Vale, dime. Yo sobre todo he trabajado, digamos, en ámbito cronológico, yo he trabajado en el siglo XVIII. Vale. Hay una contradicción cuando has comentado Sí. Y bueno, realmente, claro, estamos siendo frustrados de ampliar el saber, pero creo que aquí se está centrando sobre todo en otro tipo de recursos aparatos, ¿no? El tema del cereal, que es lo que les obsesiona, Sí. Llanos, Sí. Por ya nos pasó por San Millán, sí. Un poco por ahí la línea, sin embargo, en las publicaciones, vamos a decir, oficiales o pseudooficiales, como por ejemplo el diario mercantil, etcétera, esta primera prensa que empieza en la Universidad del siglo XVIII, ahí sí que aparecen bastantes comentarios respecto a este otro tipo de agricultura como más novedosa, etcétera, que se traen técnicas de fuera, también copiando de libros de franceses, ingleses, etcétera, traducen, hacen algunos comentarios y se empieza a aplicar en algún sitio aquí en España, pues hay algún informante en esa localidad y se explica, bueno, pues sí, aquí se ha empezado a explicar, o sea que hay un cierto ambiente de que la cosa está empezando y que está llegando. Sí. Las luces, llegan las luces. Eso, efectivamente. Las luces. No solo por ese camino oficial que es el que la Administración planea, ¿no? Desde arriba hacia abajo, el semanario del grito, ¿no? El semanario, sí. Etcétera. Sabemos que eso llegaba de una manera muy diluida abajo. Luego, sino que es lo otro que empieza a formar esa clase, vamos a decir, esa clase media que empieza a surgir. Sí que es verdad que se protege. También es verdad que a finales del 18 y del 19, hablando ya en estos términos, todo eso se va a cobrar de manera radical y va a desaparecer, ¿no? Sí, hoy, como sabes, no me he dedicado a esa época, pero de eso tengo publicado uno de los tratados que localicé en la Biblioteca de San Millán, que es sobre el cultivo de la vid de Dussier y del vino de Chactal, que a todos os sonará por la chactalización, que es añadir azúcar para aumentar el grado alcohólico, cosa que no está permitida aquí, pero que en Francia se hacía, y que toma el nombre de él, aunque él no fue el inventor, porque él lo recogió de un experimento que hizo un señor que tenía en París una parra y dijo, oye, yo voy a hacer buen vino aunque vivo en París. Y eso es muy fácil. Uvas verdes, le echas azúcar y se acabó.
Entonces, esa época, yo ahí he publicado un tratado que me lo publicó Filengua, que es el Tratado de la Vid de Dussier y de Chaptal, y es un estudio de la traducción del francés. Y entonces ahí hablo de todas esas cosas. Si quieres lo puedes leer o te puedo facilitar. Y eso es una de las publicaciones que hice. Y vamos, es que el abate Rosier, que os he dicho, que lo encontré por primera vez en Lajería, en Lanzarote, en Bodega El Grifo, y luego le siguió la pista, escribió una enciclopedismo sobre agronomía. Y estos tratados son la entrada vid y vino, pero estamos hablando de casi 200 páginas cada uno, ¿de acuerdo? No es un diccionario de lingüística. Entonces, ellos hacen la traducción y yo he hecho un trabajo en el que explico todo eso, cómo llega la ciencia enológica de Francia aquí a través de las traducciones, y lo localicé en la Biblioteca de San Millán. Te voy a decir más. Es una pena que ese conocimiento estuviera ahí, que en los años 60 estaba en San Millán y no se aplicaba. ¿Qué ha pasado? Estaba ahí y no se aplicaba porque los franceses, yo lo digo de broma, pero pienso que no me falta razón, tuvieron que inventar una ciencia que es la enología para hacer buen vino. Pero nosotros, como la climatología, el tiempo no lo permitía, y ese conocimiento enológico francés estaba en San Millán y nadie supo transmitirlo. Hasta épocas más recientes, que lo vas a explicar tú con la filoxera, y llega después a aplicarse en las bodegas históricas de Rioja, que copian Burdeos, y de ahí pasa luego a Rueda, y de ahí pues tenemos el modelo de elaboración de vinos de Burdeos, que es completamente distinto al de Jerez y Oporto, como sabéis. Si aquí nos preocupa mucho la oxidación, es un problema, para ellos es pan bendito. Muy bien. Miguel. Yo quería darte también la enhorabuena por la ponencia, porque la verdad es que han salido cosas que desconocí un poco. Y lo único, tengo una duda en relación al origen de Clarete. Aparecía ahí el ojo de perdiz, Sí. Tres noches, etcétera. ¿Qué relación hay entre el ojo de perdiz y el ojo de gallo? ¿Es lo mismo, con diferente terminología? Pues posiblemente sí. Es que esto es una auténtica torre de Babel. Quiere decir que el primer tratado que se escribe sobre enología en español, que es de Francisco Carbonell y Bravo, 1803, que bueno, yo lo empecé a leer, digo, esto me suena un montón. Y dice que era obra original y sin embargo es traducción de Chaptal. Dice, por fin vamos a resolver el problema porque en cada país o región hablan su lengua. Y ya vamos a tener un léxico técnico que es el que recoge los manuales, sin tanta variante. Entonces es bastante complicado, pero posiblemente se trate de los mismos. Pero, porque vamos a ver, ojo, ahí es por el color del vino. Entonces, de igual modo que el nombre de las variedades va a ser muy difícil que sepamos a cuál se refiere, pero yo ahora estoy haciendo un trabajo y no os voy a contar nada porque es para la cátedra sobre la ampelografía. Entonces, para que no se filtre el tribunal. Entonces, y yo he llevado un trabajo sobre los tratados de ampelografía y hay descripciones y con el técnico igual podemos establecer a qué variedades se refiere. Pero ten en cuenta que hay 10.000 nombres de variedades de vid recogidos. ¿Y cuántas variedades habrá? Pues bastantes menos, porque algunas variedades como Tempranillo igual tiene 30 o 40 sinonimias. Tempranillo en Castilla y León llamáis Tinta del País, en Rioja Tempranillo y Tinta Madrid. Os voy a contar una anécdota. En el campus de Soria, tú lo conoces, hay un huerto de Marcia, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y oye, Marcia, voy a plantar una viña en La Rioja y te voy a traer un portainjertos. Dice, sí, vamos a ir con las alumnas de magisterio y lo vamos a poner. Y bueno, pues lo veis, esto es un portainjertos, les explicas la planta madre, el Rister 110, arriba la variedad, que es Tempranillo, que lo voy a poner, lo vamos a poner aquí, y lo pusimos, y había una de La Rioja y dice, oye, a esta le vamos a llamar riojanita, a esta planta. Si eso tiene éxito, y oye, dame un trozo de madera de ese portainjerto, se hubiera generalizado el nombre de riojanita en Soria, ¿no? Y habíamos tenido otra sinonimia. Así de sencillo era. Y así ocurría, entonces, claro. Pero bueno, a nosotros como lingüistas nos interesa recoger toda esa terminología porque es un patrimonio importante y que nos permite también recuperar o escribir la historia de la ciencia enológica. Bueno, pues no os canso más. Yo una cosilla, bueno, darte las gracias y la enhorabuena, más que nada porque el primer día salió
del compañero, que no recordará cómo se llama. Sí, Manuel, ¿no? Manuel se llama usted. ¿Cómo se llama? Adolfo. Hablamos del tema de los majuelos, ¿se acuerda? Y como ha vuelto a salir aquí el tema, ¿quién mejor que Miguel? Pues para que nos explique un poco el origen, que ya se habla de ello en la charla, del tema del concepto de majuelo. Majuelo hoy en día se usa, pero las palabras, de igual manera que cambia su forma, también hay cambios semánticos, es decir, que lo que significaba en el pasado no tienen ahora el mismo significado. Majuelo, como muy bien lo explicaron las colegas de medieval, y yo lo he contrastado en la documentación medieval de San Millán, que he estudiado también, es la viña joven. Y viene del latín maleolum, que significa martillo, porque para plantar se plantaba con un sarmiento en forma de martillo, que era el ojo, y un trocito de madera que se dejaba, por el que iba a brotar. Y de ahí viene majuelo. Lo que pasa es que hoy en día, si tú que eres de cultivo y de familia, igual tu abuelo dice, voy al majuelo, y no es una viña joven, ¿no? ¿Lo usáis vosotros? Pues majuelo no vale. me acuerdo. En Castilla sí se usa, usa que en es lo que muchos hablaba. sitios, y vosotros, el abuelo dice que tú en tu pueblo dices, vamos al majuelo, pero hoy ya no es para denominar la viña joven, sino cualquier viña o incluso una viña vieja o pequeña. Sí, no, es que lo he visto en documentos medievales. Sí. Mucho... Pues bueno, cuando usted vea en documentos medievales, majuelo es viña joven. Ahí está claro, ¿eh? Hemos aclarado el concepto del otro día. Mira qué bien, oye. Viña joven. Comentábamos eso, nosotros en la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha, se llama majuelo y principalmente hoy día se hace referencia, pues eso, al majuelo ya más del viejo. abuelo, más viejo, Exactamente. pequeño, en vaso, y significa justo lo contrario, pero el cambio en el significado de las palabras, eso es algo habitual. Del mismo modo que cambia la forma, eso es habitual. Y yo la última cosa, porque no quiero alargar más, pero porque la verdad es que me han surgido muchas cuestiones, pero como nos vamos a seguir viendo y trabajando juntos, lo de cuando has hablado de lo de las aguas, que era el tipo de vino de mala calidad, bueno, que se le añadí, que tenía mayor cantidad de agua, ¿se podría comparar al vino que utilizaban los griegos cuando hacían los simposios, que lo rebajaban un poco con agua? No es lo mismo. No es lo mismo. No, aquí las aguas, y eso lo tengo más que documentado, es ese sucedáneo de vino. Decíamos, como van a venir la gente a vender, pues estaba esa pobre gente, después de prensar, echaban agua y el vino que salía es las aguas. Pero ahí es porque lo que explicabas tú, también que me gustó mucho, que son vinos tan concentrados que hay que echar las aguas, ¿no es así? Sí, si no es que eso no lo bebes, porque eso es lo que se llamaba, lo que se ha hecho postres, comentaste tú también, creo, ¿no? El mostillo, pero la otra palabra no me acuerdo. El arrope. El arrope, joder, ese arrope en La Rioja lo se conoce y eso es poner en el puchero el mosto hasta que se concentra. Entonces, para preservar los vinos tanto tiempo, hacían eso y luego había que añadirle agua, porque el vino, sabéis que salvo el alcohol, el resto es agua. Si tiene 12 grados, el resto es agua, más los extractos. Y no es otra cosa. Pero claro, la gracia está, como decía el de Consejo Regulador, en la piel, que es lo que le da todos los componentes polifenoles, es decir, tanino, olores, sabores, está en la piel. Por eso el vendimiar con uvas sanas es hacer un buen vino. Pues la pulpa no. La pulpa además es blanca, salvo la tintorera tinta. Y el color, garnacha no, la garnacha es... Sí, eso sí. Que el color se lo da la piel, los antocianos. Entonces, y eso entonces no lo hacían. Y despreciaban el vino tinto. Y, por ejemplo, en las tabernas, ayer comentó la compañera, en Vitoria, se dice los precios por ordenanza municipal que hay que poner a los vinos y los más caros son, por este orden, el blanco, el clarete y luego el tinto, el que menos vale. ¿De acuerdo? Porque se valoraba, es que era la única manera de hacer vino, prensar y dejar que fermente. No había una estructura para tenerlo 15 o 20 días y no había medios. Tu abuelo dice al lago a echar. ¿Y qué va a estar? Luego tengo que vendimiar en el otro lado, dejo ahí, se airea, se estropea. Por ejemplo, Chatal, que estaba en San Millán, habla de la importancia de que no hay que tener el contacto con el aire, etcétera, en la fermentación, etcétera. Entonces, fermentar y esperar a la vendimia, alargarlo, se podía estropear, eso sabéis. Por eso hay que hacerlos remontados, etcétera. Entonces, sin embargo, es mucha más calidad el vino tinto.
que es lo que se hace ahora y sobre todo a partir del siglo XVIII. Y ya la última cuestión para terminar, Rogelio, desde Lanzarote, que sé que imagino que estás allí, Sí. pregunta que si el término terroir es idéntico a terruño o hay diferencias como en clarete. No, lo que pasa es que si tú vas a una bodega y te dice tenemos vino de terroir, parece que es más exquisito, ¿no? Es el esnovismo, pero es lo mismo, es vino de pago o de terruño. Es decir, para diferenciar los vinos, porque es una de las gracias del vino, es que no es el mismo vino de la misma variedad según en qué región, y es un vino al que la personalidad se le ha dado el lugar, el pago, la zona donde se han cultivado las uvas. Y entonces en francés se dice terroir y aquí podemos decir vino de pago o vino de terruño. Lo que pasa es que se prefiere porque vende más terroir que terruño, ¿no? Pero no nos engañemos. Pero eso es, entonces es lo mismo. Es otro de los galicismos que hay en el español del vino. Bueno, pues muchas gracias por la... Espera, aquí esa es la pregunta que acabo de leer ahora. el término terroir es idéntico Sí. a terruño o hay diferencias como en claro. Ya lo he explicado. Exactamente. Pues muchas gracias por la presentación y gracias a los asistentes por este debate tan animado y desde casa también. Muchas gracias por participar porque lo interesante de estas jornadas es eso, compartir impresiones y bueno, que aprendamos todos un poco. Pues vamos a continuar. Yo he aprendido también, gracias. Ahora le doy papel. Sí. Vamos a continuar con la siguiente presentación. ¿No? ¿Presentación? Ricardo. ¿Seguro?